¿Alguna vez te has preguntado cuál es el precio real de vivir en una fantasía eterna? Hoy vamos a adentrarnos tras las puertas de la propiedad más famosa y enigmática de la historia moderna, un lugar construido para sanar heridas del pasado que terminó convirtiéndose en una jaula dorada insostenible. Descubriremos cómo el sueño de un hombre de detener el tiempo se transformó en una pesadilla financiera y personal. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Muros del Poder. Publicamos un video nuevo todos los días. Dale me gusta al video si disfrutas de esta historia y déjanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y a qué hora nos ves. Marzo de 1988. La suave brisa del Pacífico acaricia los valles de Santa Bárbara. Tras pasar una avenida bordeada por robles antiguos, emerge el rancho Neverland, el santuario privado de Michael Jackson. Son 2.700 acres de tierra californiana, donde la persona más famosa del planeta convirtió un rancho común en algo extraído directamente de un cuento de hadas. Precioso. Claro, pero eso es meramente la apariencia externa. Tras estos portones dorados existe una montaña rusa, una rueda de la fortuna, un tren particular, un zoológico con elefantes y jirafas, 50 empleados laborando incesantemente y una factura que sobrepasaba los millones de dólares cada año únicamente en mantenimiento. Todo financiado por el rey del pop. ¿Cuánto cuesta sostener un sueño de la niñez cuando jamás tuviste una? ¿Puede un refugio volverse tu prisión más sofisticada? Esta es la crónica de cómo Michael Jackson edificó el paraíso y cómo ese mismo paraíso lo arruinó. Valle de Santa Ynez, California. Una zona de viñedos ondulados, ranchos equinos y cielos inmensos que se prolongan hasta el océano. Es aquí, a 120 millas al norte de Los Ángeles, donde Michael Jackson resolvió edificar su huida del mundo. O mejor dicho, construir el mundo que el mundo jamás le ofreció. El 600 acres, una residencia principal de 12.000 pies cuadrados con 6 dormitorios. Un parque de diversiones integral con montaña rusa, carrusel, rueda de la fortuna, autos de choque, un cine privado con 50 butacas, una estación de trenes en miniatura que recorría toda la propiedad, un zoológico con jirafas que comían de tu mano, elefantes que bañaban a sus crías, orangutanes que miraban a los visitantes con curiosidad ancestral. Todo bautizado en honor al lugar donde Peter Pan nunca crecía. Sin embargo, las cifras no narran lo más relevante, lo que cuesta existir. Cruzas las puertas principales de Neverland, y lo primero que observas es el reloj floral, un círculo impecable de flores vivas formando las manecillas del tiempo, perpetuamente en floración, perpetuamente atingido. La entrada está rodeada por estatuas de niños jugando, riendo, congelados en instantes de dicha eterna. No es algo sutil, es intencional. La mansión principal es un palacio de estilo normando francés. Techos elevados con vigas de madera expuestas, suelos de mármol italiano que reflejan la luz natural que ingresa a raudales por ventanales gigantescos. La sala de estar principal cuenta con chimeneas dobles, sofás de terciopelo y paredes revestidas con arte que cualquier museo desearía. Pinturas de Rockwell, esculturas de bronce de niños, siempre niños. La biblioteca personal de Michael, estanterías hasta el techo, escaleras rodantes de roble, y primeras ediciones de Peter Pan y el Mago de Oz, resguardadas en cajas de vidrio con temperatura controlada. Un escritorio masivo donde firmó contratos multimillonarios, pero también donde redactó cartas a niños enfermos invitándolos a visitar. El comedor formal podía acomodar a 20 personas, candelabros de cristal colgando 3 metros sobre una mesa de caoba pulida, porcelana fina, cubiertos de plata, todo dispuesto para cenas de gala que raramente ocurrían porque Michael prefería comer solo en su habitación. Los jardines. Los jardines eran otro nivel. 4 acres diseñados por paisajistas que habían trabajado en Versalles. Fuentes sincronizadas. Rosales traídos de Inglaterra que florecían todo el año gracias a un sistema de irrigación diseñado específicamente para ellos.
laberintos de setos donde los niños jugaban a las escondidas, un lago de 4 acres que parecía sacado de un cuadro de Monet, con una cascada de 5 pies que costaba $10,000 mensuales, solo en electricidad para mantenerla fluyendo. Y luego estaba el parque, una montaña rusa personalizada, construida por la misma compañía que trabaja para Disney. Un carrusel de 1828, restaurado con caballos tallados a mano y pintados con pan de oro. Una rueda de la fortuna de 65 pies, de altura que costó $215,000 y fue fabricada especialmente para Michael en 1990. Autos de choque, un barco pirata que se balanceaba, un Octopus Ride, una sala de juegos completa con todos los videojuegos más recientes. Todo operando, todo mantenido, todo perfecto. El zoológico privado poseía licencias para más de 50 especies. Jirafas, elefantes, flamencos, serpientes exóticas en terrarios climatizados, cocodrilos, llamas, un tigre de Bengala. Cada animal exigía veterinarios especializados. Cada recinto requería limpieza diaria. Los elefantes por sí solos consumían 300 kilos de comida al día. Y ahora la otra cara, la infraestructura. Detrás de la mansión principal hay un complejo entero que los visitantes jamás veían. 3 casas de huéspedes totalmente amuebladas, con 4 y 2 habitaciones, respectivamente. Instalaciones para el personal, dormitorios, cocina industrial, lavandería comercial, con 6 máquinas industriales funcionando simultáneamente. Un taller de mantenimiento del tamaño de un hangar, con herramientas para carpintería, plomería, electricidad, mecánica. La estación de bomberos privada. Sí, Neverland tenía su propia estación de bomberos, con 2 camiones, completamente equipados y un equipo de bomberos, entrenados que no solo protegían la propiedad, sino que respondían a emergencias en la comunidad local. Michael nunca cobraba por esto. Creía que era lo que los vecinos hacían por los vecinos. Hermoso, pero cada llamada costaba dinero que nunca se recuperaba. Los sistemas de seguridad cubrían cada centímetro. Cámaras, sensores de movimiento, personal de seguridad las 24 horas. El equipo de seguridad costaba $52,000 mensuales. El sistema eléctrico de Neverland era comparable al de un pequeño pueblo. Generadores de respaldo, transformadores dedicados. La factura eléctrica mensual superaba los $30,000, y eso en los años 90. El sistema de calefacción y aire acondicionado. Climatización individual para cada edificio, cada recinto de animales. Compresores del tamaño de automóviles pequeños. Esto no es una casa, es un organismo, un ser vivo que respira dinero y lo exhala en forma de magia para niños que visitaban gratis. Michael Joseph Jackson nació el 29 de agosto de 1958 en Gary, Indiana. No en un palacio, no en Hollywood, sino en una casa de 2 habitaciones, en una ciudad industrial donde los trabajadores del acero luchaban por subsistir. 9 niños, 11 personas en total, 2 habitaciones. Su padre, Joseph Jackson, trabajaba como operador de grúa en la acería US Steel, turno tras turno levantando metal fundido. También tenía aspiraciones musicales. Tocaba la guitarra en una banda local de R&B llamada The Falcons, pero nunca llegó a nada, y esa frustración la canalizó hacia sus hijos. Catherine, su madre, cantaba y tocaba el piano. Era testigo de Jehová, lo que significaba que no había navidades, no había cumpleaños, no había celebraciones normales de la infancia. Michael crecería afirmando que esos momentos le fueron robados. Joe Jackson no era solo estricto, era brutal. Las historias de Michael son consistentes a lo largo de las décadas. Ensayos que duraban horas, y si cometías un error, Joe estaba ahí con su cinturón. Michael recordaba a su padre sentado en una silla durante los ensayos, con el cinturón en la mano, listo para castigar cualquier equivocación. No solo golpes físicos, abuso verbal constante. Joe le decía a Michael que tenía una nariz gorda. Se burlaba de su apariencia. Nunca ofrecía elogios, solo críticas. Los otros hermanos confirmaron algunas de estas historias, otros las negaron. Pero Michael fue consistente. Su infancia fue robada. A los 5 años ya estaba en The Jackson. 5.
A los 7 estaba en clubes nocturnos, viendo a adultos actuar como lo peor de la humanidad. Vi a strippers quitarse toda la ropa. Vi peleas estallar. Vi a gente vomitar sobre otros. Vi a adultos comportarse como cerdos, diría más tarde. A los 11 años tuvo su primera aparición en televisión nacional. El mundo lo amaba. Los fans no podían acercarse a él sin abrumarlo. No podía ir a la escuela. Tutores privados entre ensayos y conciertos. Sin amigos de su edad. Sin juegos normales, sin infancia. Y así Miquel construyó una fantasía. Si pudiera crear el lugar que nunca tuve, si pudiera darles a otros niños lo que a mí me quitaron, tal vez podría recuperar algo de eso para mí. Tampoco se trataba de lujo. Se trataba de refugio. Se trataba de control. Se trataba de congelar el tiempo en el único momento donde la infancia era supuestamente pura antes de que el mundo te lastime. ¿Por qué Santa Bárbara? Aislamiento, lejos de Los Ángeles, pero no demasiado. Clima perfecto todo el año para jardines. Suficiente tierra para crear un mundo completo. Y porque en 1983, mientras filmaba el video de 666 con Paul McCartney, visitó el rancho. McCartney se estaba quedando ahí. Michael lo vio y supo, este es el lugar. Lo que construyó fue hermoso y también fue una decisión que lo perseguiría hasta su último día. El rancho originalmente fue comprado en 1981 por un desarrollador llamado William Bone. Lo llamó Sycamore Valley Ranch. Bone era un visionario a su manera. Trabajó con el arquitecto Robert Altevers durante 2 años y medio investigando diseños. Querían crear algo que expresara todo lo que habían aprendido en 15 años, construyendo propiedades de lujo. Altevers diseñó la mansión principal de estilo normando francés. 13,000 pies cuadrados completados en 1982, jardines formales, el puente de piedra sobre el lago, la cascada, todo diseñado con precisión matemática para parecer naturalmente hermoso. El paisajista Thomas A. Stone manejó el diseño de jardines y paisajismo. No solo plantó flores, rediseñó el flujo del agua, creó microclimas para diferentes especies de plantas, importó tierra específica para rosales europeos. Los jardines de Neverland requerían un equipo de 12 jardineros, trabajando tiempo completo. Cuando Michael compró la propiedad en marzo de 1988, pagó entre 19 y 20 millones de dólares. Las fuentes varían, pero el consenso es alrededor de 19.5 millones. Lo compró a través de un fideicomiso con su abogado, John Branca, y su contador Marshall Gelfand, como fideicomisarios por privacidad, pero en abril de 1988 anuló ese arreglo y se convirtió en el dueño directo, y ahí comenzó la transformación real. Michael no quería solo una casa bonita, quería Neverland, el lugar de Peter Pan donde nunca creces. Contrató equipos especializados para cada sección. La compañía que construyó las atracciones de Disney fue contactada. La montaña rusa fue personalizada. El carrusel de 1898 fue localizado, comprado, desmontado pieza por pieza, restaurado en talleres especializados, pintado con pan de oro real en detalles y reensamblado en Neverland. La rueda de la fortuna fue fabricada por Eli Bridge Company de Jacksonville, Illinois, 65 pies de altura, 12 o 15 mil dólares solo en la estructura. La instalación y la base de concreto costaron otros 100 cents. El tren. Michael se obsesionó con los trenes. Instaló 3 sistemas ferroviarios separados. Uno de 3 pies de ancho llamado Neverland Valley Railroad, con una locomotora de vapor nombrada Catherine en honor a su madre. Una Crown 440, construida en 1973. 2 vagones de pasajeros recorrían toda la propiedad. Otro de 2 pies de ancho con una réplica de locomotora C.P. Huntington, fabricada por Chance Rides, y un tren eléctrico privado, personalizado que Michael compró específicamente para sus hijos, Michael Jr., Paris y Prince Gonda, fabricado en 2001, por una compañía alemana llamada Elektromobiltechnik. 100 pies de vía instalada en el patio trasero de la mansión principal. Cada innovación añadía comodidad y una factura permanente. El zoológico requirió licencias especiales, permisos del Departamento de Agricultura,
Instalaciones aprobadas por veterinarios del estado. Cada recinto necesitaba sistemas de drenaje, climatización para especies tropicales, protocolos de alimentación aprobados. Miguel contrató a cuidadores de zoológicos profesionales. Veterinarios especializados en exóticos visitaban semanalmente. Los jardines necesitaban sistemas de irrigación computarizados, sensores de humedad en el suelo, fertilización programada. El paisajista jefe ganaba más de $100,000 al año. La electricidad. Neverland necesitó su propia subestación. Southern California Edison instaló transformadores dedicados, generadores de respaldo industriales del tamaño de camiones por si había apagones. El parque de diversiones solo consumía suficiente electricidad para alimentar 50 casas promedio. Cuando todo estaba funcionando, Miquel gastó un estimado de $35 millones, transformando el rancho entre 1988 y 1990, 35 millones, además de los 19,5 que pagó por la propiedad. Total invertido para 1990, $54,5 millones. Y aún no incluimos los costos operativos. Vamos a desmontar el cuento de hadas de la riqueza infinita. Neverland, en su apogeo, empleaba a más de 150 personas. No 50, sino 150. Personal de seguridad las 24 horas, 7 días a la semana, 20 guardias en rotación constante. 52,000 mensuales solo en seguridad. Jardineros, 12 a tiempo completo. $95,700 mensuales en jardinería y paisajismo, según documentos judiciales de 1999. Cuidadores del zoológico, 8 especialistas veterinarios contratados. Alimentación animal, $66,200 mensuales en mantenimiento del zoológico. Personal de limpieza y servicio doméstico, 15 personas limpiando, cocinando, lavando, manteniendo, en limpieza y relaciones públicas. Mantenimiento de atracciones, técnicos certificados revisando cada tornillo, cada cable, cada sistema hidráulico diariamente. Las atracciones mecánicas no son juguetes, son maquinaria industrial que puede matar si algo falla. Inspecciones constantes, repuestos importados, lubricación especializada, electricidad. $30,000 mensuales en los años 90, probablemente 40,000 para el año 2000. Combustible y calefacción, miles de galones de aceite o gas natural para calentar la mansión principal. Las casas de huéspedes, las instalaciones del personal durante el invierno. Seguros, una propiedad con un zoológico, un parque de diversiones. Cientos de visitantes mensuales, animales peligrosos. Las primas eran astronómicas, $100,000 anuales. Solo en seguros de propiedad y responsabilidad personal. Mantenimiento estructural, techos que necesitan revisión cada 2 años. Piedra que se erosiona, madera que se pudre cerca del lago, tuberías subterráneas en 2,700 acres, caminos pavimentados que se agrietan. Un palacio no se mantiene, se alimenta. Documentos judiciales de 1999 muestran que los gastos mensuales del hogar de Michael totalizaban $358,600 por mes. Eso es $4,3 millones al año, solo en mantener Neverland funcionando. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Muros del Poder. Publicamos un video nuevo todos los días. Dale me gusta al video si disfrutas de esta historia y déjanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y a qué hora nos ves. Pero eso era solo el principio. Las estimaciones anuales de mantenimiento, total para el año 2003, eran de entre 5 y 10 millones de dólares, según diferentes fuentes y documentos legales. Michael intentó soluciones. Intentó que Neverland fuera autosuficiente. Estableció operaciones agrícolas. Cultivó su propia comida para reducir costos. Bosques maderables en partes de la propiedad. Consideró alquilar secciones para eventos, pero eso comprometía su privacidad. Los ingresos de su catálogo de Sony ATV le daban entre 10 y 25 millones anuales, suficiente para mantener Neverland si ese fuera su único gasto. Pero Michael también tenía abogados, demandas, otros bienes raíces, un estilo de vida extravagante, compras compulsivas, caridad. En su mejor momento,
Michael ganaba entre 50 y 100 millones al año. Eso fue entre 1985 y 1995. Podía mantener Neverland y vivir como un rey. Pero después de 1995, sus ingresos cayeron drásticamente. Su último álbum de estudio, Invincible, salió en 2001. No hubo giras importantes después del History Tour de 1997. Los ingresos bajaron a 20 millones. Luego 15, luego menos, pero los costos de Neverland nunca bajaron. La máquina seguía consumiendo. Funcionó hasta que el mundo cambió las reglas. Año 1993, un chico de 13 años, llamado Jordan Chandler, acusa a Michael Jackson de abuso sexual. Las acusaciones son específicas, detalladas, públicas. Neverland es registrado por primera vez. Policías con órdenes judiciales entran al santuario privado de Michael. Fotografían, confiscan, investigan. El caso se resuelve fuera de corte en 1994 por una cantidad estimada entre 15 y 25 millones de dólares. Michael nunca admite culpa. Dice que le aconsejaron pagar para terminar el circo mediático. Pero el daño está hecho. Los patrocinadores corporativos comienzan a alejarse. Los contratos publicitarios desaparecen. Pepsi termina su asociación. Los ingresos caen y peor aún, Michael ya no puede invitar a niños a Neverland como antes. El lugar que construyó específicamente para darles alegría ahora es visto con sospecha. Cada visita es analizada, cada foto es cuestionada. En el año 2001, Michael pide prestados $200 millones del Bank of America, solo para mantenerse a flote. Usa su participación del 50% en el catálogo de Sony ATV como garantía. Ese catálogo incluye los derechos de 259 canciones de los Beatles y vale alrededor de $1.000 millones en ese momento. Llega el golpe demoledor. Otro niño, más acusaciones. Esta vez hay un juicio completo. El caso People v. Jackson comienza. Michael es detenido en noviembre de 2003, acusado de múltiples cargos de abuso sexual de menores. El 18 de noviembre de 2003, más de 70 oficiales ejecutan una orden de registro en Neverland. Buscan evidencia durante horas. Fotografían todo. Michael lo describe después como una violación de su hogar, de su santuario. Durante el juicio, que dura de enero a junio de 2005, detalles de las finanzas de Michael se hacen públicos. Un contador forense testifica que Michael tiene una crisis de efectivo continua y está gastando entre 20 y 30 millones de dólares, más al año de lo que gana. Los números duros revelados en corte. Costos anuales de Neverland, entre 5 y 10 millones de dólares. Ingresos anuales de Michael para 2003, aproximadamente 20 millones. Gastos personales anuales, legales, médicos, compras, personal, otros bienes raíces, más de 30 millones. Déficit. Michael está viviendo endeudándose más cada año. Para 2005, su deuda total se estima en 285 millones de dólares. En junio de 2005, Michael es absuelto de todos los cargos. Todos. El jurado no encuentra evidencia suficiente para condenar. Pero Michael está destrozado. Le dice a su hermana LaToya que Neverland ya no es su hogar. Dice que nunca podrá volver y nunca lo hace. En 2005, despide a la mayoría del personal. Desmantela el carrusel y la rueda de la fortuna. Las atracciones son vendidas o almacenadas. El zoológico se reduce. Los animales son reubicados en otros zoológicos y santuarios. Con las condiciones apropiadas, cierra la casa principal como medida de ahorro. Se muda a Bahrein como invitado del jeque Abdullah. Neverland comienza a deteriorarse. Sin mantenimiento constante, los jardines se descuidan, las tuberías se oxidan, los techos gotean, la pintura se pela. Si no cambiaban algo, el lugar moriría. Michael intentó medidas desesperadas desde lejos. En 2006, el Bank of America vende sus préstamos a Fortress Investments, una firma que compra préstamos problemáticos. Fortress le ofrece a Michael una refinanciación, un nuevo préstamo de 300 millones con pagos de interés reducidos. Pero la condición es que Sony Music tiene la opción de comprar la mitad de su participación en el catálogo. Sony ATV a un precio fijado.
Michael está atrapado, necesita el dinero, pero está hipotecando su activo más valioso. Año 2008, el golpe final. Fortress Investments amenaza con ejecutar la hipoteca de Neverland. Michael debe $24.125.000. La fecha límite, marzo de 2008. Si no paga, pierde Neverland. Michael no puede reunir el dinero, no con sus ingresos actuales, no con sus deudas. Entra una nueva figura, Colony Capital LLC, una firma de inversión inmobiliaria dirigida por Thomas Barrack. Barrack y Michael negocian. Colony Capital paga los 23 millones para detener la ejecución hipotecaria, pero Michael no recupera Neverland completo. En noviembre de 2008, transfiere el título. Sycamore Valley Ranch Company LLC, una empresa conjunta entre Michael y Colony Capital. Michael mantiene la mayoría de las acciones, pero ya no es el único dueño. El lugar que construyó como su refugio ahora es parcialmente propiedad de inversionistas. Calculando retorno de inversión. Las medidas que Colony Capital implementa son pragmáticas y frías. Recortan el personal de un mínimo de 150 empleados a quizás 20, manteniendo lo básico. Cierran secciones enteras. Las casas de huéspedes quedan vacías. El parque de diversiones está desmontado o inactivo. Simplifican los jardines. Adiós a las 12 personas manteniendo rosales importados. Ahora es mantenimiento mínimo de pasto y árboles básicos. Venden las atracciones. La rueda de la fortuna va a Archway Amusements de Missouri. El Zipper, el Lolly Swing y el Spider van a Hellman Sons Amusements. Butler Amusements de Fairfield, California, compra 6 atracciones. Estas atracciones ahora aparecen en ferias estatales, con letreros explicando su origen en Neverland. Auditoría total de cuentas. Profesionalizan la gestión financiera. Nada de gasto emocional, solo números. El amor no paga calderas. Pero Michael ya no está viendo todo esto de cerca. Está viviendo en casas rentadas, cada vez más aislado, cada vez más medicado, cada vez más desesperado. Junio de 2009, Michael Jackson está ensayando para This Is It, una residencia de 50 conciertos en el O2 Arena de Londres. Es su intento de gran regreso. Los boletos se vendieron completamente. Está programado para ganar cientos de millones. Pero Michael está exhausto, delgado, dependiente de medicamentos para dormir. Su deuda personal ha crecido a casi $500 millones. Debe entre 3 y 4 meses de pagos en su casa del Valle de San Fernando. Debe 40 millones a AEG, la promotora de conciertos. Y el 25 de junio de 2009, Michael muere de un paro cardíaco, causado por una sobredosis de propofol y benzodiazepinas, administradas por su médico personal. Conrad Murray tiene 50 años. Su muerte impacta al mundo, pero también deja un desastre financiero. Documentos legales presentados en 2024 por los albaceas del patrimonio de Michael revelan el estado de sus finanzas al morir. Deuda total, más de $500 millones. Más de 65 reclamos de acreedores presentados. Al menos 6 demandas activas en diferentes países. El patrimonio estaba al borde de la bancarrota. Los albaceas del patrimonio, John Branca y John McClain, toman control. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. Deciden no vender todo inmediatamente. Deciden reconstruir el valor del patrimonio y aquí es donde Neverland entra en una nueva fase. Colony Capital invierte millones en renovaciones extensas. Reparan techos, restauran jardines parcialmente, modernizan sistemas, pero también borran casi toda referencia a Michael Jackson. El zoológico desaparece permanentemente. Las atracciones están vendidas. Regresan al nombre original Sycamore Valley Ranch en el año 2015. Colony Capital y el patrimonio de Michael ponen Neverland en venta. Precio inicial $100 millones. Nadie compra. El lugar está marcado por la controversia. Leaving Neverland. Un documental de 2019 que presenta nuevas acusaciones contra Michael décadas después de su muerte. Hace que la propiedad sea aún más difícil de vender. En 2017 reducen el precio a 67 millones. Todavía no hay compradores serios. Año 2018. Días antes del estreno de Leaving Neverland,
El precio se reduce drásticamente a 31 millones. El nombre Sycamore Valley Ranch se promueve fuertemente. No mencionen a Michael Jackson. Es probablemente la instrucción a los agentes inmobiliarios. Diciembre de 2020. Finalmente hay comprador. Ronald Burkle, empresario multimillonario y antiguo asesor financiero de Michael, compra la propiedad por $22 millones. 22 millones. Casi el precio que Michael pagó en 1988, después de gastar 35 millones en transformarlo. Después de costar millones mantenerlo, después de perder su hogar, su refugio, su sueño, el círculo se cierra, pero no con redención, con pérdida. Hoy Sycamore Valley Ranch es propiedad privada, no es un museo, no hay tours. Ronald Burkle lo mantiene como lo que él llama una oportunidad de land banking, reserva de tierras. Es un activo, una inversión, nada más. La propiedad ha sido despojada de su magia. Los jardines son simples. Los edificios están bien mantenidos, pero sin el carácter obsesivo de antes. El lago sigue ahí, pero la cascada no corre las 24 horas. Los caminos están pavimentados, pero sin las estatuas de niños jugando. La mansión principal de 12,000 pies cuadrados permanece. 6 habitaciones, la master suite de 2 pisos con chimenea, 2 baños grandes y vestidores de cedro. Uno de los vestidores tiene un cuarto de pánico secreto que Michael instaló para seguridad. Las casas de huéspedes de 4 y 2 habitaciones están ahí. Los graneros, las instalaciones para animales ahora vacías, el taller de mantenimiento. Los terrenos incluyen una piscina de forma libre, área de barbacoa cubierta grande, cancha de baloncesto, cancha de tenis, el cine de 50 asientos con balcón privado y escenario, el lago de 4 acres con su puente. Ya no hay trenes, ya no hay atracciones, ya no hay visitantes. El costo anual de mantenimiento básico se estima todavía en aproximadamente $5 millones, incluso sin las atracciones, sin el zoológico, sin el personal masivo. 2.700 acres requieren mantenimiento. Los edificios necesitan cuidado. Los sistemas mecánicos necesitan servicio. Burkle puede permitírselo. Es multimillonario. Es solo otra propiedad en su portafolio. No hay emoción, no hay sueño. Solo números en una hoja de cálculo. Mientras tanto, el patrimonio de Michael Jackson ha experimentado una transformación increíble. Desde estar 500 millones en deuda en 2009, ahora está valorado en más de $2,000 millones. ¿Cómo? El catálogo Sony ATV finalmente se vendió a Sony por 750 millones en 2016. Los álbumes de Michael han vendido millones de copias póstumas. El espectáculo Cirque du Soleil Michael Jackson One en Las Vegas genera ingresos constantes. Licenciamiento de mercancía, película biográfica en producción. La música sigue vendiendo. Michael vale más muerto que vivo. Una realidad oscura y triste. Pero Neverland no se beneficia de esto. Neverland fue vendido. Su historia con la familia Jackson terminó en ese cheque de 22 millones. Los fans todavía hacen peregrinaciones a las puertas. No pueden entrar, pero se paran afuera. Toman fotos, dejan flores. Buscan una conexión con el hombre que construyó un sueño tan grande que lo aplastó. Mira, hay una lección brutal aquí que va más allá de Michael Jackson. La belleza no basta. Los sueños no se sostienen solos. La magia tiene un costo mensual, y ese costo no perdona ni siquiera a los más talentosos. Michael Jackson construyó Neverland tratando de recuperar lo que le robaron. Trató de congelar la infancia en un lugar físico. Trató de darles a otros lo que él nunca tuvo, y en el proceso creó algo tan costoso, tan complicado, tan imposible de mantener, que eventualmente lo devoró. 54 millones de dólares invertidos inicialmente, 5 a 10 millones anuales en mantenimiento, 150 empleados, un zoológico completo, un parque de diversiones industrial, jardines que requerían especialistas europeos, sistemas eléctricos de un pueblo pequeño y todo. ¿Para qué? Para tener un lugar donde un niño maltratado, convertido en el hombre más famoso del planeta, pudiera sentirse seguro. Un lugar donde pudiera controlar cada variable.
Un lugar donde el tiempo se detuviera antes de que el mundo se volviera cruel. Pero el tiempo no se detiene, los costos no se detienen, el mundo no se detiene, y eventualmente incluso los sueños más hermosos colapsan bajo su propio peso si no aprenden a adaptarse. Después del juicio de 2005, Neverland podría haberse transformado, podría haberse convertido en un parque temático oficial, podría haberse abierto al público con tours, podría haber generado ingresos en lugar de solo consumirlos. Pero Michael no podía hacer eso. Para él, Neverland era personal. Era privado, era suyo. Abrirlo al público sería admitir derrota. Sería dejar que el mundo entrara al único lugar donde el mundo no podía alcanzarlo. Entonces dejó que muriera lentamente desde lejos, incapaz de visitarlo, pero incapaz de dejarlo ir. Y cuando finalmente se vendió por 22 millones. En 2020, 11 años después de su muerte, fue despojado de toda personalidad. Ya no es Neverland, es Sycamore Valley Ranch, un activo inmobiliario, una inversión, tierra valiosa en California donde algún día alguien construirá algo más. Todos los entrenamientos de horas donde un niño de 7 años era golpeado por errores. Todas las noches en clubes nocturnos viendo el peor lado de la humanidad. Todo el dinero ganado, toda la fama, todo el talento, todo llevó a un rancho en California que costó tanto mantener que contribuyó a 500 millones de dólares en deuda. Entonces, ¿quién pagó realmente por Neverland? Michael pagó con su infancia que le robaron, con cada dólar que ganó, vendiendo millones de discos, con su privacidad destruida en 2 juicios, con su reputación atacada hasta el día de su muerte y más allá, con su salud mental fragmentada bajo presión constante, con su vida finalmente a los 50 años, preparándose para 50 conciertos que esperaba lo salvarían financieramente, pero que nunca dio. Los niños que visitaron pagaron, no con dinero porque Michael nunca les cobró, pero algunos con acusaciones que los perseguirían toda su vida. Verdaderas o falsas, nunca sabremos con certeza total. Con ser arrastrados a juicios públicos, con tener sus nombres en titulares para siempre, los empleados pagaron 150 familias que dependían de esos trabajos, despedidos cuando el dinero se acabó, jardineros que pasaron años perfeccionando esos rosales importados, cuidadores de zoológico que amaban esos animales, guardias de seguridad que protegieron el lugar día y noche, todos desempleados cuando Colony Capital llegó y cortó costos. Y en un sentido más amplio, todos pagamos porque perdimos ver qué más podría haber creado Michael Jackson si no hubiera gastado su energía y recursos manteniendo un sueño imposible. ¿Cuánta música más? ¿Cuántas actuaciones más? ¿Cuánta magia más? Neverland era hermoso, Neverland era imposible, y Neverland es la prueba perfecta de que puedes tener todo el talento del mundo, todo el dinero del mundo, toda la fama del mundo, y aún así construir algo que eventualmente te destruye. La próxima vez que veas una mansión de celebridad, un palacio imposible, o un sueño hecho realidad que parece demasiado perfecto, pregunta, ¿cuánto cuesta realmente mantener eso? ¿Quién lo está pagando? ¿Y por cuánto tiempo pueden seguir pagándolo antes de que todo se derrumbe? Porque Neverland nos enseñó algo que los sueños de infancia nunca admiten. En el mundo real, incluso Peter Pan eventualmente tiene que pagar las cuentas. Y cuando las cuentas son demasiado grandes, incluso el rey del pop se queda sin música. Comenta cuál exploramos después. La mansión abandonada de Mike Tyson que costó más demoler que construir. ¿O el castillo de Johnny Depp? Elige tu próxima historia oscura, porque aquí en Muros del Poder, los muros siempre esconden más de lo que muestran.